Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. La Pascua de Jesús, según las Sagradas Escrituras. Complot contra Jesús. Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: Como saben, dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. Por entonces se reunieron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí tomaron el acuerdo de tender una trampa a Jesús para prenderlo y darle muerte. Dijeron, sin embargo: no lo hagamos durante la fiesta, a fin de evitar que se altere el orden público. Unción de Jesús en Betania. Estaba Jesús en Betania, en casa de un tal Simón, a quien llamaban el leproso, cuando una mujer que llevaba un perfume muy caro en un frasco de alabastro se acercó a él y vertió el perfume sobre su cabeza mientras estaba sentado en la mesa. Esta acción molestó a los discípulos, que dijeron: ¿a qué viene tal derroche? Este perfume podía haberse vendido por muy buen precio y haber dado el importe a los pobres. Pero Jesús, advirtiendo lo que pasaba, les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es bueno. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al verter este perfume sobre mí, es como si preparara mi cuerpo para el entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie el Evangelio, se recordará también a esta mujer y lo que hizo. Judas traiciona a Jesús. Entonces, uno de los 12 discípulos, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les propuso: ¿qué recompensa me darán si les traigo a Jesús? Le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde aquel momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús. Los discípulos preparan la cena de Pascua. El primer día de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús les contestó: vayan a la ciudad, a la casa de fulano, y denle este recado: el maestro dice, mi hora está cerca y voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado y prepararon la cena de Pascua. Jesús anuncia la traición de Judas. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban dijo: les aseguro que uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos, muy tristes, comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿acaso seré yo, Señor? Jesús les contestó: el que va a traicionarme es uno que come en mi propio plato. Es cierto que el Hijo del Hombre tiene que seguir su camino, como dicen las Escrituras. Sin embargo, ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre, mejor le sería no haber nacido. Judas, el traidor, le preguntó: ¿acaso soy yo, maestro? Y Jesús le contestó: tú lo has dicho. La cena del Señor. Durante la cena, Jesús tomó pan y bendijo a Dios. Lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos diciendo:
Beban todos de ella, porque esto es mi sangre, con la que Dios confirma la alianza, y que va a ser derramada en favor de todos para perdón de los pecados. Les digo que no volveré a beber de este fruto de vid hasta el día aquel en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron después el himno y salieron hacia el monte de los olivos. Jesús predice la negación de Pedro. Jesús les dijo entonces: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque así lo dicen las Escrituras. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de mi resurrección iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le contestó: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús insistió: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: yo no te negaré, aunque tenga que morir contigo. Y lo mismo decían los otros discípulos. Jesús ora en Getsemaní. Llegó Jesús, acompañado de sus discípulos, al lugar llamado Getsemaní, y les dijo: quédense aquí sentados mientras yo voy un poco más allá a orar. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse afligido y angustiado. Entonces les dijo: me está invadiendo una tristeza de muerte, quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó unos pasos más y, postrándose rostro en tierra, oró así: Padre mío, si es posible, aparte de mí de esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: ni siquiera han podido velar 1 hora conmigo. Velen y oren para que no desfallezcan en la prueba. Es cierto que tienen buena voluntad, pero les faltan las fuerzas. Por segunda vez se alejó de ellos y oró así: Padre mío, si no es posible que esta copa de amargura pase sin que yo la beba, hágase lo que tú quieras. Regresó de nuevo a donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño. Así que los dejó como estaban, y apartándose de ellos, oró por 3ª vez con las mismas palabras. Cuando volvió les dijo: ¿aún siguen durmiendo y descansando? Fíjense que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Jesús es arrestado. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Venía acompañado de un numeroso tropel de gente armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado esta contraseña: aquel a quien yo bese, ese es, aprésenlo. Así que apenas llegó, se acercó a Jesús y lo saludó diciendo: Hola, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, lo que has venido a hacer, hazlo ya. Entonces se abalanzaron sobre Jesús y echándole mano, lo apresaron. De pronto, uno de los que estaban con Jesús sacó la espada y de un golpe le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo: Guarda tu espada en su vaina, pues todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo pedir ayuda a mi Padre
y que Él me enviará ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales las cosas tienen que suceder así? Entonces dijo Jesús a aquel tropel de gente: ¿por qué han venido a arrestarme con espadas y garrotes, como si yo fuera un ladrón? Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me han arrestado, pero todo esto sucede para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Y en aquel momento todos los discípulos de Jesús lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el Consejo Supremo. Los que habían apresado a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se hallaban reunidos los maestros de la ley y los ancianos. Pedro, que lo había seguido de lejos hasta la mansión del sumo sacerdote, entró también y se sentó junto a los criados para ver en qué terminaba todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y en pleno del Consejo Supremo andaban buscando un testimonio falso contra Jesús para condenarlo a muerte. Pero no lo encontraban, a pesar de los muchos testigos falsos que compadecían ante ellos. Finalmente compadecieron 2 que dijeron: «Este ha afirmado: yo puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Levantándose entonces el sumo sacerdote, dijo Jesús: ¿no tienes nada que alegar a lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús permaneció en silencio. Entonces el sumo sacerdote le conminó: «En nombre del Dios vivo, te exijo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho, y añadiré que más adelante verán al Hijo del Hombre sentado junto al Todopoderoso, viniendo sobre las nubes del cielo». Al oír esto, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamó: «Has blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Ya han oído su blasfemia. ¿Qué les parece?». Ellos contestaron: «que merece la muerte», y se pusieron a escupirle en la cara y darle puñetazos mientras otros lo abofeteaban diciendo: «Adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado?». Pedro niega a Jesús. Entretanto, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada y le dijo: «Tú eres uno de los que acompañaban a Jesús el Galileo». Pedro lo negó delante de todos diciendo: «No sé de qué hablas». Luego se dirigió hacia la puerta y cuando salía lo vio otra criada que aseguró a los que estaban allí: «Este también andaba con Jesús de Nazaret». Otra vez lo negó Pedro jurando: «No sé quién es ese hombre». Algo más tarde se acercaron a Pedro unos que estaban allí y le dijeron: «Pues no cabe duda de que tú eres de los suyos. El mismo acento te delata». Entonces él comenzó a maldecir y jurar: «No sé quién es ese hombre». Y al instante cantó un gallo. Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo de allí, se echó a llorar amargamente. Mateo 26. Mañana continuaremos con esta fascinante historia que la Biblia nos regala para que podamos repasar cada instante de la crucifixión de Jesús. Así que no te lo pierdas y por favor comparte este video. Si realmente llevas a Jesús en tu corazón, ayúdame a que la historia de Jesús se conozca más en el mundo. Y si quieres comentar algo, hazlo debajo en los comentarios,
que también ayudará a difundir aún más la palabra. Nos reencontramos mañana en un próximo video. Que tengas una bendecida Pascua. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Pascua con Jesús. ¿Cómo fue su muerte según las Sagradas Escrituras? Jesús ante Pilato. Al amanecer el nuevo día, los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron el acuerdo de matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entretanto, Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, se llenó de remordimientos y fue a devolver las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «He pecado, he entregado a un inocente». Ellos le contestaron: «Eso es asunto tuyo y no nuestro». Judas arrojó entonces el dinero en el templo, luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquellas monedas y dijeron: «Este dinero está manchado de sangre. No podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas». Así que acordaron emplearlo para comprar un terreno conocido como el campo del alfarero y destinarlo a cementerio de extranjeros. Por esta razón, aquel campo recibió el nombre de Campo de Sangre, que es el que ha conservado hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio de aquel a quien tasaron los israelitas, y compraron con ellas el campo del alfarero, de acuerdo con lo que el Señor me había ordenado. Pilato interroga a Jesús. Jesús compadeció ante el gobernador, el cual le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó: «Tú lo dices». Y ya no habló más, a pesar de que los sacerdotes y los ancianos no dejaban de acusarlo. Pilato le preguntó: ¿no oyes lo que estos están testificando contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Jesús sentenciado a muerte. En la fiesta de Pascua, el gobernador romano solía conceder la libertad a un preso, el que la gente escogía. Tenía en aquel momento un preso famoso llamado Barrabás. Viendo reunido al pueblo, Pilato preguntó: «¿A quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a ese Jesús a quien llaman Mesías?». Y es que sabía que a Jesús lo habían entregado por envidia. Mientras el gobernador estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este recado: «Ese hombre es inocente, no te hagas responsable de lo que le suceda. Esta noche he tenido pesadillas horribles por causa suya». Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que conceda la libertad? Ellos contestaron: «a Barrabás». Pilato les dijo: «¿Y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman Mesías?». Todos contestaron: «Crucifícalo». Insistió Pilato: «¿Cuál es su delito?». Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: «Crucifícalo». Pilato, al ver que nada adelantaba, sino que el alboroto crecía por momentos,
Mandó que le trajeran agua y se lavó las manos en presencia de todos, proclamando: «Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre. Allá ustedes». Y todo el pueblo a una respondió: «De su muerte nos hacemos responsables nosotros y nuestros hijos». Entonces Pilato ordenó que pusieran en libertad a Barrabás y les entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Acto seguido, los soldados del gobernador introdujeron a Jesús en el palacio y, después de reunir toda la tropa a su alrededor, le quitaron sus ropas y le echaron un manto de color rojo sobre sus hombros. Le pusieron en la cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha. Después, hincándose de rodillas delante de él, le hacían burla gritando: «¡Viva el rey de los judíos!», y le escupían y lo golpeaban con la caña en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron la túnica y lo vistieron con sus propias ropas y se lo llevaron para crucificarlo. Jesús es crucificado. Cuando salían, encontraron a un tal Simón, natural de Cirene, y lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llegados al lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera, ofrecieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Los que lo habían crucificado se repartieron sus ropas echándolas a suertes y se quedaron allí sentados para vigilarlo. Por encima de la cabeza de Jesús fijaron un letrero con la causa de su condena. Decía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Al mismo tiempo que a Jesús, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que lo pasaban lo insultaban y meneando la cabeza decían: «Tú que derribas el templo y en 3 días vuelves a edificarlo, sálvate a ti mismo. Baja de la cruz si eres el Hijo de Dios». De igual manera, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos se burlaban de él diciendo: «Ha salvado a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora mismo de la cruz ese Rey de Israel y creeremos en él. Puesto que ha confiado en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. ¿Acaso no afirmaba que es el Hijo de Dios?». Hasta los ladrones que estaban crucificados junto a él lo llenaban de insultos. Muerte de Jesús. Desde el mediodía, toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Hacia esa hora, Jesús gritó con fuerza: «Elí, Elí, lema sabactaní», es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Lo oyeron algunos de los que estaban allí, comentaron: «Está llamando a Elías». Al punto, uno de ellos fue corriendo a buscar una esponja, la empapó en vinagre y, sirviéndose de una caña, se le acercó a Jesús para que bebiera. Pero los otros le decían: «Deja, veamos si viene Elías a salvarlo». Jesús, entonces, lanzando otra vez un fuerte grito, murió. De pronto, la cortina del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se resquebrajaron. Las tumbas se abrieron y resucitaron muchos creyentes ya difuntos. Estos salieron de sus tumbas y, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa, donde se aparecieron a mucha gente. El oficial del ejército romano
y los que estaban con él vigilando a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba sucediendo, exclamaron sobrecogidos de espanto: «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Había también allí muchas mujeres contemplándolo todo de lejos. Eran las que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Al atardecer llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que se contaba también entre los seguidores de Jesús. Este hombre se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran y José, después de envolverlo en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra, cerrando con ella la entrada del sepulcro, y se marchó. Entretanto, María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. El sepulcro bajo custodia. A la mañana siguiente, cuando ya habían pasado el día de preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron junto a ver a Pilato. Le dijeron: «Señor, nos hemos acordado de que aquel embaucador, cuando aún vivía, afirmó que iba a resucitar al tercer día. Por eso, debes ordenar que se asegure el sepulcro hasta que haya pasado el tercer día, no sea que sus seguidores vayan y roben el cuerpo, y luego digan al pueblo que ha resucitado, de donde el último engaño resultaría más grave que el primero». Pilato les contestó: «Ahí tienen un piquete de soldados. Vayan ustedes mismos y aseguren el sepulcro como mejor les parezca». Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra que lo cerraba y dejaron allí el piquete de soldados. Resurrección de Jesús. Pasado el sábado, cuando ya apuntaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un fuerte terremoto, pues un ángel del Señor había bajado del cielo y se acercó al sepulcro, removió la piedra que cerraba la entrada y se sentó sobre ella. Resplandecía como un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los soldados que guardaban el sepulcro se echaron a temblar del miedo y se quedaron como muertos. Entonces el ángel dijo a las mujeres: «No teman, ya sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como anunció. Vengan y vean el lugar donde lo habían puesto. Ahora vayan a prisa y anuncien a sus discípulos que Jesús ha resucitado de entre los muertos y que va delante de ellos a Galilea. Allí lo verán ustedes. Esto es lo que yo tenía que decirles». Las mujeres se alejaron rápidamente del sepulcro y, asustadas, pero al mismo tiempo llenas de alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Esto es, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús entonces les dijo: «No tengan miedo, vayan a llevar la noticia a mis hermanos. Díganles que se dirijan a Galilea, allí podrán verme». El soborno de los soldados. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia se fueron a la ciudad y comunicaron a los jefes de los sacerdotes
lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos del pueblo y entre todos acordaron sobornar a los soldados para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo durante la noche mientras la guardia dormía. Aseguraron además a los soldados que los librarían de toda responsabilidad si el asunto llegaba a oídos del gobernador. Los soldados tomaron el dinero e hicieron como les había indicado. Y esta es la versión de lo sucedido que siguen dando los judíos hasta el día de hoy. Misión Apostólica Universal. Los 11 discípulos fueron, pues, a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Allí encontraron a Jesús y le adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan ustedes que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Espero haya disfrutado tanto como yo este pasaje de la Biblia. Y si por alguna razón te perdiste la primera parte, te recomiendo que visites el video que publicamos ayer. Así tendrás toda la historia completa de la crucifixión de Jesús. Que tengas unas bendecidas Pascuas. Y si deseas pedir algo en especial para esta semana, hazlo con mucha fe. Y si lo deseas, escríbelo debajo en los comentarios. Te ayudará a meditarlo aún más. Y al finalizar, por favor, no te olvides de darle un me gusta al video, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte al canal. Los quiero mucho, hermanos queridos. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. La Pascua de Jesús, según las Sagradas Escrituras. Complot contra Jesús. Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: Como saben, dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. Por entonces se reunieron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí tomaron el acuerdo de tender una trampa a Jesús para prenderlo y darle muerte. Dijeron, sin embargo: no lo hagamos durante la fiesta, a fin de evitar que se altere el orden público. Unción de Jesús en Betania. Estaba Jesús en Betania, en casa de un tal Simón, a quien llamaban el leproso, cuando una mujer que llevaba un perfume muy caro en un frasco de alabastro se acercó a él y vertió el perfume sobre su cabeza mientras estaba sentado en la mesa. Esta acción molestó a los discípulos, que dijeron: ¿a qué viene tal derroche? Este perfume podía haberse vendido por muy buen precio y haber dado el importe a los pobres. Pero Jesús, advirtiendo lo que pasaba, les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es bueno. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al verter este perfume sobre mí, es como si preparara mi cuerpo para el entierro.
Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie el Evangelio, se recordará también a esta mujer y lo que hizo. Judas traiciona a Jesús. Entonces, uno de los 12 discípulos, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les propuso: ¿qué recompensa me darán si les traigo a Jesús? Le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde aquel momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús. Los discípulos preparan la cena de Pascua. El primer día de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús les contestó: vayan a la ciudad, a la casa de fulano, y denle este recado. El maestro dice: mi hora está cerca y voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado y prepararon la cena de Pascua. Jesús anuncia la traición de Judas. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban dijo: les aseguro que uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos, muy tristes, comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿acaso seré yo, Señor? Jesús les contestó: el que va a traicionarme es uno que come en mi propio plato. Es cierto que el Hijo del Hombre tiene que seguir su camino, como dicen las Escrituras. Sin embargo, ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre, mejor le sería no haber nacido. Judas, el traidor, le preguntó: ¿acaso soy yo, maestro? Y Jesús le contestó: tú lo has dicho. La cena del Señor. Durante la cena, Jesús tomó pan y bendijo a Dios. Lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre, con la que Dios confirma la alianza, y que va a ser derramada en favor de todos para perdón de los pecados. Les digo que no volveré a beber de este fruto de vid hasta el día aquel en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron después el himno y salieron hacia el monte de los olivos. Jesús predice la negación de Pedro. Jesús les dijo entonces: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque así lo dicen las Escrituras. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de mi resurrección iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le contestó: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús insistió: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: yo no te negaré, aunque tenga que morir contigo. Y lo mismo decían los otros discípulos. Jesús ora en Getsemaní. Llegó Jesús, acompañado de sus discípulos, al lugar llamado Getsemaní, y les dijo: quédense aquí sentados mientras yo voy un poco más allá a orar. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse afligido y angustiado. Entonces les dijo: me está invadiendo una tristeza de muerte, quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó unos pasos más y postrándose rostro en tierra, oró así:
Padre mío, si es posible, aparte de mí de esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: «Ni siquiera han podido velar una hora conmigo. Velen y oren para que no desfallezcan en la prueba. Es cierto que tienen buena voluntad, pero les faltan las fuerzas». Por segunda vez se alejó de ellos y oró así: «Padre mío, si no es posible que esta copa de amargura pase sin que yo la beba, hágase lo que tú quieras». Regresó de nuevo a donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño. Así que los dejó como estaban y, apartándose de ellos, oró por tercera vez con las mismas palabras. Cuando volvió les dijo: «¿Aún siguen durmiendo y descansando? Fíjense que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar». Jesús es arrestado. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Venía acompañado de un numeroso tropel de gente armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado esta contraseña: «Aquel a quien yo bese, ese es, aprésenlo». Así que apenas llegó, se acercó a Jesús y lo saludó diciendo: «Hola, maestro», y lo besó. Jesús le dijo: «Amigo, lo que has venido a hacer, hazlo ya». Entonces se abalanzaron sobre Jesús y, echándole mano, lo apresaron. De pronto, uno de los que estaban con Jesús sacó la espada y de un golpe le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo: «Guarda tu espada en su vaina, pues todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo pedir ayuda a mi Padre y que Él me enviará ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales las cosas tienen que suceder así?». Entonces dijo Jesús a aquel tropel de gente: «¿Por qué han venido a arrestarme con espadas y garrotes, como si yo fuera un ladrón? Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me han arrestado, pero todo esto sucede para que se cumpla lo que escribieron los profetas». Y en aquel momento todos los discípulos de Jesús lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el Consejo Supremo. Los que habían apresado a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se hallaban reunidos los maestros de la ley y los ancianos. Pedro, que lo había seguido de lejos hasta la mansión del sumo sacerdote, entró también y se sentó junto a los criados para ver en qué terminaba todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y en pleno del Consejo Supremo andaban buscando un testimonio falso contra Jesús para condenarlo a muerte. Pero no lo encontraban, a pesar de los muchos testigos falsos que compadecían ante ellos. Finalmente compadecieron 2 que dijeron: «Este ha afirmado: yo puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Levantándose entonces el sumo sacerdote, dijo Jesús: «¿No tienes nada que alegar a lo que estos testifican contra ti?». Pero Jesús permaneció en silencio. Entonces el sumo sacerdote le conminó: «En nombre del Dios vivo,
te exijo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho, y añadiré que más adelante verán al Hijo del Hombre sentado junto al Todopoderoso, viniendo sobre las nubes del cielo. Al oír esto, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamó: has blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Ya han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos contestaron que merece la muerte, y se pusieron a escupirle en la cara y darle puñetazos mientras otros lo abofeteaban diciendo: adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro niega a Jesús. Entretanto, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada y le dijo: tú eres uno de los que acompañaban a Jesús el Galileo. Pedro lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué hablas. Luego se dirigió hacia la puerta y cuando salía lo vio otra criada que aseguró a los que estaban allí: este también andaba con Jesús de Nazaret. Otra vez lo negó Pedro jurando: no sé quién es ese hombre. Algo más tarde se acercaron a Pedro unos que estaban allí y le dijeron: pues no cabe duda de que tú eres de los suyos. El mismo acento te delata. Entonces él comenzó a maldecir y jurar: no sé quién es ese hombre. Y al instante cantó un gallo. Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, se echó a llorar amargamente. Mateo 26. Mañana continuaremos con esta fascinante historia que la Biblia nos regala para que podamos repasar cada instante de la crucifixión de Jesús. Así que no te lo pierdas y por favor comparte este video. Si realmente llevas a Jesús en tu corazón, ayúdame a que la historia de Jesús se conozca más en el mundo. Y si quieres comentar algo, hazlo debajo en los comentarios, que también ayudará a difundir aún más la palabra. Nos reencontramos mañana en un próximo video. Que tengas una bendecida Pascua. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Pascua con Jesús. ¿Cómo fue su muerte según las Sagradas Escrituras? Jesús ante Pilato. Al amanecer el nuevo día, los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron el acuerdo de matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entretanto, Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, se llenó de remordimientos y fue a devolver las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, he entregado a un inocente. Ellos le contestaron: eso es asunto tuyo y no nuestro. Judas arrojó entonces el dinero en el templo, luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquellas monedas y dijeron: este dinero está manchado de sangre. No podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que acordaron emplearlo para comprar un terreno conocido como el campo del alfarero y destinarlo a cementerio de extranjeros. Por esta razón, aquel campo recibió el nombre de Campo de Sangre, que es el que ha conservado hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías.
tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio de aquel a quien tasaron los israelitas, y compraron con ellas el campo del alfarero, de acuerdo con lo que el Señor me había ordenado. Pilato interroga a Jesús. Jesús compadeció ante el gobernador, el cual le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: Tú lo dices. Y ya no habló más, a pesar de que los sacerdotes y los ancianos no dejaban de acusarlo. Pilato le preguntó: ¿No oyes lo que estos están testificando contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Jesús sentenciado a muerte. En la fiesta de Pascua, el gobernador romano solía conceder la libertad a un preso, el que la gente escogía. Tenía en aquel momento un preso famoso llamado Barrabás. Viendo reunido al pueblo, Pilato preguntó: ¿A quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a ese Jesús a quien llaman Mesías? Y es que sabía que a Jesús lo habían entregado por envidia. Mientras el gobernador estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este recado: Ese hombre es inocente, no te hagas responsable de lo que le suceda. Esta noche he tenido pesadillas horribles por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntar: ¿A cuál de estos dos quieren que conceda la libertad? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman Mesías? Todos contestaron: crucifícalo. Insistió Pilato: ¿cuál es su delito? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: crucifícalo. Pilato, al ver que nada adelantaba, sino que el alboroto crecía por momentos, mandó que le trajeran agua y se lavó las manos en presencia de todos, proclamando: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre. Allá ustedes. Y todo el pueblo a una respondió: De su muerte nos hacemos responsables nosotros y nuestros hijos. Entonces Pilato ordenó que pusieran en libertad a Barrabás y les entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Acto seguido, los soldados del gobernador introdujeron a Jesús en el palacio y, después de reunir toda la tropa a su alrededor, le quitaron sus ropas y le echaron un manto de color rojo sobre sus hombros. Le pusieron en la cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha. Después, hincándose de rodillas delante de él, le hacían burla gritando: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían y lo golpeaban con la caña en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron la túnica y lo vistieron con sus propias ropas y se lo llevaron para crucificarlo. Jesús es crucificado. Cuando salían, encontraron a un tal Simón, natural de Cirene, y lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llegados al lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera, ofrecieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Los que lo habían crucificado se repartieron sus ropas echándolas a suertes y se quedaron allí sentados para vigilarlo.
Por encima de la cabeza de Jesús fijaron un letrero con la causa de su condena. Decía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Al mismo tiempo que a Jesús, crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que lo pasaban lo insultaban y meneando la cabeza decían: «Tú que derribas el templo y en 3 días vuelves a edificarlo, sálvate a ti mismo. Baja de la cruz si eres el Hijo de Dios». De igual manera, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos se burlaban de él diciendo: «Ha salvado a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora mismo de la cruz ese Rey de Israel y creeremos en él». Puesto que ha confiado en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. ¿Acaso no afirmaba que es el Hijo de Dios? Hasta los ladrones que estaban crucificados junto a él lo llenaban de insultos. Muerte de Jesús. Desde el mediodía, toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Hacia esa hora, Jesús gritó con fuerza: «Elí, Elí, lema sabactaní», es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo oyeron algunos de los que estaban allí, comentaron: «Está llamando a Elías». Al punto, uno de ellos fue corriendo a buscar una esponja, la empapó en vinagre y sirviéndose de una caña se le acercó a Jesús para que bebiera. Pero los otros le decían: «Deja, veamos si viene Elías a salvarlo». Jesús entonces, lanzando otra vez un fuerte grito, murió. De pronto, la cortina del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se resquebrajaron. Las tumbas se abrieron y resucitaron muchos creyentes ya difuntos. Estos salieron de sus tumbas y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa, donde se aparecieron a mucha gente. El oficial del ejército romano y los que estaban con él vigilando a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba sucediendo, exclamaron sobrecogidos de espanto: «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Había también allí muchas mujeres contemplándolo todo de lejos. Eran las que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Al atardecer llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que se contaba también entre los seguidores de Jesús. Este hombre se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran y José, después de envolverlo en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra, cerrando con ella la entrada del sepulcro, y se marchó. Entretanto, María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. El sepulcro bajo custodia. A la mañana siguiente, cuando ya habían pasado el día de preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron junto a ver a Pilato. Le dijeron: «Señor, nos hemos acordado de que aquel embaucador, cuando aún vivía, afirmó que iba a resucitar al tercer día. Por eso, debes ordenar que se asegure el sepulcro hasta que haya pasado el tercer día, no sea
que sus seguidores vayan y roben el cuerpo, y luego digan al pueblo que ha resucitado, de donde el último engaño resultaría más grave que el primero. Pilato les contestó: ahí tienen un piquete de soldados. Vayan ustedes mismos y aseguren el sepulcro como mejor les parezca. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra que lo cerraba y dejaron allí el piquete de soldados. Resurrección de Jesús. Pasado el sábado, cuando ya apuntaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un fuerte terremoto, pues un ángel del Señor había bajado del cielo y se acercó al sepulcro, removió la piedra que cerraba la entrada y se sentó sobre ella. Resplandecía como un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los soldados que guardaban el sepulcro se echaron a temblar del miedo y se quedaron como muertos. Entonces el ángel dijo a las mujeres: no teman, ya sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como anunció. Vengan y vean el lugar donde lo habían puesto. Ahora vayan a prisa y anuncien a sus discípulos que Jesús ha resucitado de entre los muertos y que va delante de ellos a Galilea. Allí lo verán ustedes. Esto es lo que yo tenía que decirles. Las mujeres se alejaron rápidamente del sepulcro y, asustadas, pero al mismo tiempo llenas de alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Esto es, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús entonces les dijo: no tengan miedo, vayan a llevar la noticia a mis hermanos. Díganles que se dirijan a Galilea, allí podrán verme. El soborno de los soldados. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia se fueron a la ciudad y comunicaron a los jefes de los sacerdotes lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos del pueblo y entre todos acordaron sobornar a los soldados para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo durante la noche mientras la guardia dormía. Aseguraron además a los soldados que los librarían de toda responsabilidad si el asunto llegaba a oídos del gobernador. Los soldados tomaron el dinero e hicieron como les había indicado. Y esta es la versión de lo sucedido que siguen dando los judíos hasta el día de hoy. Misión Apostólica Universal. Los 11 discípulos fueron, pues, a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Allí encontraron a Jesús y le adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan ustedes que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Espero haya disfrutado tanto como yo este pasaje de la Biblia. Y si por alguna razón te perdiste la primera parte, te recomiendo que visites el video que publicamos ayer. Así tendrás toda la historia completa de la crucifixión de Jesús. Que tengas unas bendecidas Pascuas
Y si deseas pedir algo en especial para esta semana, hazlo con mucha fe. Y si lo deseas, escríbelo debajo en los comentarios. Te ayudará a meditarlo aún más. Y al finalizar, por favor, no te olvides de darle un me gusta al video, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte al canal. Los quiero mucho, hermanos queridos. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.